Bueno, a pesar de que fue un poco difícil como entender de qué era lo que se iba a tratar el trabajo, sobre todo porque uno, como nos decían por ahí, nos da un poquito de miedo la libertad, pero pensando en estas otras formas de ver nuestro tema de investigación a partir de todo lo que pudimos ver en clase, me puse a hacer un trabajo de pensar el guión desde otros puntos de vista. Y bueno, el guión cinematográfico se puede abordar efectivamente desde muchos puntos de vista, pero me encontré con uno que considero muy importante y que creo que ahora está como rigiendo el quehacer cinematográfico, y de hecho que siempre lo ha regido. Creo que todo está construido con base en eso, y es la exhibición cinematográfica. Recuerdo que en algunas clases hemos visto cómo el espacio de exhibición a veces legitima la obra, ¿no? Pero en el cine es muy extraño, porque el hecho de que una película pase en el cine no quiere decir que sea una obra de arte, y luego si le pones el título de cine de arte, el espacio de exhibición quizás serán salas alternativas, pero al final de cuentas sigue siendo una sala, sigue siendo de forma masiva. Entonces el espacio en el cine de exhibición, pensarlo es complicado, y creo que resulta un buen trabajo de análisis. Bueno, además, sí, aquí ponía que además nos hace preguntarnos sobre el valor artístico de las obras, este espacio de exhibición. Durante el semestre abordamos desde las diferentes áreas el espacio museístico en relación a las artes plásticas, al arte sonoro. Algo que se me quedó muy grabado de una clase de música es que preguntaba Carlos si entonces el arte sonoro, ¿por qué no era música si entraba dentro de una de las definiciones de música? Creo que esto pasó un poco con el cine, ¿no? Todo es cine, pero el cine de autor está dentro de otra categoría que es el cine, pero luego es difícil generar una diferencia entre ese cine que se hace con un objetivo artístico y ese otro cine que se hace con un objetivo industrial, porque este es el problema del cine. Primero parto diciendo que en cuanto a escritura cinematográfica, a pesar de que yo lo utilizo y es de cierto modo lo que yo quisiera hacer, no estoy de acuerdo en que exista un único formato de guión cinematográfico, no estoy de acuerdo con ese formato, no estoy de acuerdo con cómo coarta la libertad de escritura. Sin embargo, creo que tiene un valor precisamente por esa universalidad y porque está encerrado. Por eso es que yo digo que debe ser muy fácil generar convenciones para que pueda ser leído, ¿no? Pero bueno, alejándonos un poco de esto, de la lectura o no del guión y todo esto, sé que la experimentación en la escritura, en la cinematografía, se ha dado desde siempre y nunca ha sido indispensable valerse del texto. Hay muchísimas películas que no tienen un texto previo a su base no es el texto. Existen miles de maneras de llegar a la producción cinematográfica, y bueno, sin pasar por el guión. Pero es aquí donde se vuelve complicado, porque parece ser que la finalidad de la escritura, independientemente de si se use un guión o no se use un guión, si es un guión alternativo, si es un formato universal, parece que la finalidad es la misma, porque no sé si esto tiene que ver con el espacio de exhibición, porque el objetivo de una película es ser vista en una sala de cine. Bueno, surgen además un par de dudas por preguntar, porque si el cine independiente persigue otros fines que no son los industriales, ¿por qué usa el guión cinematográfico
si este formato responde a unas necesidades de economizar recursos. Es un formato que atiende totalmente a la industria, sin embargo, se usa muchísimo en el cine autogestivo, en el cine independiente, en el cine que no pretende ser industrial. El guión cinematográfico está muy presente. A partir de estas preguntas se puede reflexionar incluso el valor artístico de las películas. Las salas comerciales están llenas de películas que, sin temor a equivocarme, podría decir que todas están basadas en un guión cinematográfico. Pero bueno, eso es justificable, es la industria. Pero ¿por qué, como decía, es utilizado en el cine independiente si el formato está hecho para optimizar tiempo, recursos, dinero en las grandes producciones? Habría que pensar en el espacio para el que está hecho dicho cine, y es aquí donde encuentro un conflicto, puesto que creo que no existe un espacio adecuado de exhibición para el cine con un carácter artístico que se diferencie del espacio de exhibición de un cine con un carácter industrial. Parece también una incongruencia que los procesos, como decía, en este caso el guión cinematográfico, sean los mismos para generar un producto y otro producto, porque si bien sí existen algunas diferencias, no son muy sustanciales, o al menos no se alejan de todos estos métodos. El formato de guión divide por escenas y presupone ya un plan de rodaje más o menos previsible, y limita el tiempo de cada acción, no permite ambigüedades, de alguna manera coarta la posibilidad de improvisación por parte del equipo de producción, no solamente de actoral, sino técnico, y además está escrito con la idea, como decía, de la proyección masiva. Todo esto obedece entonces a economía de recursos, a cine industrial. Por otro lado, se podría pensar en un cine que deje de lado este carácter de entretenimiento y espectáculo, un cine que no sea escrito para eso. Pero ¿cómo sería un formato de guión cinematográfico que no atendiera a esas características? ¿Y cómo sería un cine que no se pensara como el cine industrial? Porque a final de cuentas no todo el cine es industria, pero todo el cine usa los métodos de la industria y todo el cine está pensado para ser exhibido de esa manera. Aunque haya salas alternativas, pues tienen los mismos métodos, es el mismo tipo de proyección. Y bueno, si bien cada vez es más común la asistencia al cine en solitario o ver las películas en casa sin compañía, el cine no está pensado para verse de ese modo. Se sigue realizando cine como un producto industrial desde su base, que es el guión. Por muy pocos recursos que una película utilice en su realización, la intención final es proyectar en una sala de forma masiva. ¿Y acaso no es esto lo que le da un carácter de industria al cine? Entonces, ¿cómo se puede diferenciar el cine, que es arte, del que no lo es decir, el cine industrial, si ambos tienen objetivos y métodos similares? Las formas de realización se han ido modificando, eso es cierto. Existen películas que son grabadas en distintos formatos, que van desde los 70 milímetros hasta cámaras de celular, pero bueno, sin embargo están las posibilidades de estas películas, me refiero a las con cámaras de celulares, están limitadas por la forma de exhibición, porque a pesar de que sean grabadas en este formato, incluso si está pensada y grabada en celular, debe ser pasada a otro formato para su proyección. Un ejemplo cercano es Tangerines. Esa película está grabada en un celular, pero se tuvo que pasar a otro formato para su proyección. Sería y esto es lo que he reflexionado, interesante sería pensar los espacios de exhibición no ya obedeciendo una industria, sino generar desde la concepción nuevos proyectos que demanden nuevas formas de exhibición, o pensar en la exhibición de otro modo y
que se demande otro tipo de consumo. Por ejemplo, un caso que no es muy sonado se dio con el director mexicano Jaime Humberto Hermosillo. Él es nacido en Aguascalientes. Él creó una película para ser reproducida específicamente en celular o en iPod. Entonces la intención era, se tiene que ver en celular o en iPod, no se puede ver de otra manera la película más que esa es la manera en que debe ser reproducida, y además se tiene que ser con audífonos. Si se repensara la forma de exhibición, creo que existiría un verdadero cambio. Esto permitiría generar una brecha entre el cine industrial y el llamado cine de arte. Vale la pena mencionar que de ningún modo se pretende decir que el cine industrial no tenga, que tenga mayor o menor valor que lo que llamamos aquí cine de arte, sino que deberían de ser productos diferentes, hechos con procesos propios y con espacios de exhibición bien definidos para unos y para otros. Comenzar a escribir en función de dónde voy a proyectar, sin que esto suponga la exclusión, por supuesto, de una sala, sino que abra una nueva perspectiva para pensar el cine como arte y no solamente como industria. Con esto se puede deducir también que, si bien el formato de guión ha servido por mucho tiempo como base de muchas películas, convendría revisar nuevas propuestas y alternativas que obedezcan a nuevas necesidades. Porque pues no todo el cine es industria, no todo el cine necesita ese formato de guión. Y bueno, esto nos queda como tarea para pensar qué posibilidades tiene el cine, además de la proyección en una sala, además de ser un evento de tipo social. En este caso considero que el espacio de exhibición podría bien ayudar a fijar el tipo de obra ante la que el espectador se encuentra, y quizá esa reflexión lleve a replantearse también el lenguaje y la forma del cine. Hasta ahora el cine de arte solo tiene diferencias con el cine industrial en presupuestos, en temas que son tratados, en que las salas en las que se exhiben algunas veces no son las grandes cadenas, en menor distribución, y quizás buscan nuevas narrativas, pero en realidad no existen diferencias consistentes en los procesos. Esta sería mi reflexión a partir de lo que hemos estado haciendo, de lo que hemos estado viendo, y pues es un camino para ver el guión desde la exhibición, desde la industria que es el cine, ver qué otras posibilidades hay además de esa. Gracias.